a grabar. Ya, ahí está, antes de que se me olvidara. Bien, quiero comenzar este sermón preguntando qué es lo que ustedes entienden por resurrección. Cuando nosotros pensamos en la palabra resurrección, es una palabra que involucra algo más allá de lo natural, ¿cierto? Cuando hablamos de la palabra resurrección, va más allá de lo que naturalmente el ser humano experimenta. Y es lo que la religión cristiana puede levantar como una bandera, puede levantarla como un emblema. ¿Por qué? Porque es la única religión que puede hablar de que su mismo Dios se encarnó, murió y que también resucitó. Él mismo fundó la salvación. Él mismo es el autor de la salvación que la religión cristiana ofrece. Ninguna otra religión, ustedes pueden consultarlo, tiene esto. Hay otras versiones menos contundentes, menos creíble como lo es la reencarnación, ¿ya? Y muchas veces cuando yo he hablado de esto en los cursos más pequeñitos, siempre me dicen, profesor, ¿esto es igual que la reencarnación? Y yo tengo que decirle, obviamente no, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, también podemos decir que para la religión cristiana es un pilar fundamental. La religión cristiana, ¿por qué he hablado de la religión cristiana? Porque habla de la unión, religar religión, cómo Dios nos vuelve a unir a Él. Y grandes hombres de fe así lo entendieron y así lo definieron. Eh, Podemos nosotros entender que la religión cristiana está fundada en una tumba vacía, la tumba vacía del Señor Jesucristo. Y esto es raro porque muchas veces nosotros damos mucho énfasis y nos centramos en la cruz de Cristo y eso está bien. Si la resurrección no viniese después de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, también tendríamos un grave problema. El Señor Jesucristo tenía que morir como murió, primero porque estaba establecido por Dios, segundo porque recibía la ira de Dios en lugar de nosotros, pero también tenía que venir la resurrección. Y recopilando un poco lo que se habló la semana pasada, la sepultura del Señor Jesucristo también fue importante, también se detalla, porque es un evento histórico que da credibilidad de lo que el Señor Jesucristo estaba pasando. Se cumplió todo lo que se dijo de él, pero voy a argumentar el hecho de que la resurrección es fundamental para la religión cristiana, para nuestra fe. Si tú eres cristiano, si eres un cristiano evangélico que se fundamenta con su fe en lo que dice la Biblia, tienes que pensar en lo que dice 1 Corintios 15. Si vayamos a 1 Corintios 15 de los versículos 10 al 20. ¿Ya? Porque vamos a leer una porción que a nosotros quizás se nos pasa desapercibido, pero cuando ya lleguemos a ese texto en la exposición dominical, vamos a nosotros también estar estudiándolo más a fondo, pero ahora solamente lo vamos a leer. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, hablando del apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está hablando en referencia a los otros apóstoles. El apóstol Pablo llevó a cabo una labor ardua. ¿Y qué más dice? Porque o sea, yo o sean ellos, así predicamos. Esto es lo que predican los apóstoles. Predicaban esto y habéis, y así habéis creído. ¿Qué cosa? Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya, ellos predicaban que Cristo murió y resucitó, pero habían algunos que no estaban creyendo esta verdad. Porque si no hay resurrección, mire, el argumento de Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra
fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, si no creemos que Cristo resucitó, así también como que Cristo fue a la cruz y padeció en nuestro lugar por nuestro pecado, van a nuestra predicación. Fundamentamos nosotros nuestra fe en que esa tumba que ocupó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Es un evento fundamental, es glorioso, es divino. De hecho, muchas personas han tratado de negarlo y pueden quizás ver algunos videos o algunos comentarios de algunas personas que se han dedicado a ver cómo es Josh McDowell, es uno de los hermanos que llegó a la fe, llegó al evangelio por tratar de negar la resurrección. Fue un desafío, le dijeron, él era un ateo y lo desafiaron, si quieres demostrar que nuestra fe es falsa, demuestra que la resurrección de Jesús es falsa. Y no lo pudo negar, terminó creyendo. El Señor lo llamó por medio de esa investigación que él hizo. Y así también él encontró otros que hablaban de esto y que como ateos decían, no tenemos evidencia para negarla. Una cosa pueden, pueden, se puede diferenciar de los ateos o de los incrédulos. Pueden decir, no creemos, pero no pueden negar o encontrar evidencia que desacredite que nuestro Señor Jesús ha resucitado. Y esta es una gran diferencia frente a todas las demás religiones y frente a todos los demás credos. Em, Ahora, no es lo único que es fundamental. Tenemos varias enseñanzas del Señor Jesucristo que son fundamentales, partiendo con su sacrificio, pero también nos acoplamos a, a la resurrección. Son dos cosas que van muy de la mano. Entonces, el texto que vamos a ver hoy no es un misterio, pero vamos a estar viendo que nos estará diciendo el Señor por medio de ese texto que el llamado del Evangelio es ver al Señor resucitado, lo cual reafirma la eficacia de su muerte para nuestra justificación. El llamado del Evangelio es ver al Señor Jesucristo resucitado, lo cual reafirma la eficacia de su muerte para nuestra justificación. Bien, el título de este sermón se llama Jesús ha resucitado. Así que si me acompañan, vamos, vamos a ir al pasaje, le vamos a dar lectura y luego vamos a ir a la exposición de los versículos que tenemos para hoy. Vamos a ir a Marcos 16, ya estamos en el último capítulo del Evangelio. El último capítulo es el más corto de los Evangelios, pero lleno de vida, lleno de gracia, lleno de la gloriosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 16 y leeremos los versículos del 1 al 8. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bien, vamos a orar. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu misericordia.
Gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente por los méritos de Cristo, sabiendo que por su sangre somos perdonados, somos lavados, pero también somos eh, receptores de tu Espíritu Divino, quien nos ilumina y nos permite también en nuestro corazón adorarte y amarte, Señor. En esta hora queremos exponernos delante de ti y ser expuestos con corazones sencillos para aprender de tu palabra y ver la gloria de tu resurrección. Ilumina nuestras mentes, Señor, porque nuestra mente humana es limitada, pero sabemos que la nueva criatura que somos por ti, por el Espíritu Santo en nosotros y por la obra de gracia, podemos venir a verte y contemplarte por medio de la Escritura y por medio de la fe. En esta hora oramos, Señor, para que todo lo que se haga en este tiempo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el primer punto que vamos a estar hablando es en la sepultura de Jesús, en la sepultura de Jesús. Y esto va a ir de los primeros versículos, del 1 al 4. Bien, como vemos, el primer versículo dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esto se sitúa obviamente luego de que Jesús fuese sepultado. Las mujeres que estaban viendo dónde era puesto, en el versículo 47 del Evangelio de Marcos, capítulo 15, esperaron que pasara el día de reposo para ir y proceder con las costumbres de la época, que era eh, ungir el cuerpo y prepararlo para que pasase el momento, su condición de fallecido. Versículo 1 del capítulo 16, vemos que dice, cuando pasó el día de reposo, esto es, cuando terminó el día. Oficialmente esto es en el atardecer y tenemos que entender que luego de que haya pasado el sábado y estaba atardeciendo, ellas pudieron liberarse del mandato del Señor después de haberlo cumplido, de guardar el día de reposo, para ir a comprar, para tener lo necesario para ir a ungir el cuerpo del Señor. Antes no, como bien les dije, porque estarían infringiendo el mandamiento del Señor, el que era guardar el día de reposo. Es entonces cuando terminó el día sábado, en el atardecer, en el anochecer, tuvieron la libertad de ir a comprar. ¿Y qué compraron? Compraron las especies aromáticas. Normalmente eran perfumes que eran más viscosos, tenían el asunto de aceite, eran viscosos, no eran como los perfumes que nosotros tenemos, eran mucho más concentrados, eran muy naturales. Entonces, por lo mismo, estos perfumes eran especiales, tenían un olor muy fuerte y normalmente eran usados también para estos, estos momentos de dolor, de tristeza, de separación, pero también de esperanza, porque sabían, ellas tenían como judías la fe de que el Señor en su regreso iba a resucitar a los creyentes de su pueblo. Entonces, como bien dijimos que las discípulas mencionadas, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, fueron a comprar. Aunque también podemos considerar lo que dice Lucas, que menciona que también había una hermana, una discípula llamada Juana y otras mujeres que también estaban en el servicio del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Y estas son las otras mujeres que también se mencionan en primera de Marcos, o sea, perdón, en Marcos 15:41. ¿Ya? Cuando estaban viendo la muerte del Señor Jesucristo y estaban estas mujeres mencionadas, pero también habían otras mirando de lejos. Entonces, en Lucas 24:10 también se menciona a esta hermana Juana. Es interesante notar todo este hecho porque porque estaban comprando especias indistintamente o quizás olvidando que el Señor Jesucristo había anunciado que iba a resucitar y también que ya había sido preparado su cuerpo por María, otra mujer que fue a los pies del Señor y también le ungió con este perfume.
un perfume caro, donde fue vaciado sobre él, y Judas y los otros discípulos dijeron, qué desperdicio. Indistintamente de eso, fueron a comprar igual, a pesar de estas dos cosas. Ahora, ¿por qué ungirle? ¿Qué era el ungimiento en la época? Bueno, era vertir, era una ceremonia, pero era vertir un aceite, que era un perfume, que demostraba una dedicación, que a ti te estaban apartando. Era una ceremonia para decirte, tú estás dedicado a esto. Ahora, ¿qué pasaba con las personas fallecidas? Era una costumbre, pero como nosotros vemos en nuestra cultura, los cuerpos de las personas que fallecen se preparan antes de ser enterrados. Ya, ellos también lo hacían, pero después de que eran enterrados o sepultados en esta especie de cueva, eh, también se preocupaban del cuerpo. ¿Por qué? Era una demostración de amor, era una demostración de amor para compensar y cuidar la descomposición de su mismo, del cuerpo de la persona fallecida. Entonces, sí o sí era una especie de servicio de amor. De hecho, eran sepulturas de esa forma, producto de que ellos esperaban que su cuerpo no fuesen molidos o pasados por tierra, que los gusanos no fuesen quienes se devoraran las carnes. ¿Por qué? Porque estaban esperando la resurrección y tenían una descomposición en un proceso natural. Estas hermanas, estas discípulas, nuevamente volvemos, habían escuchado los anuncios de la muerte del Señor Jesucristo, pero también habían escuchado de la resurrección. Y a pesar de eso, no se les vino a la mente. Pasaron 3 días, habían pasado ya 3 días y se prepararon para ir a ungir al cuerpo. No habían asumido quizás todas las palabras del Señor Jesucristo de forma literal. En ellas también se había gestado una especie de incredulidad. El Señor había dicho, en 3 días tengo que ir y en 3 días también, después de muerto, voy a levantarme. El Señor Jesucristo dijo que era necesario que muriera, pero que también que resucitara. Ellas habían estado incurriendo también en este asunto de incredulidad. Podemos pensar que fue por el dolor, por la impresión de todo, pero era algo que claramente estaban manifestando. Versículo 2, y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Después de comprar, no podrían ir inmediatamente a ungir el cuerpo, a dedicarlo, a, a cuidarlo. No pudieron. ¿Por qué? Porque era de noche. ¿Se acuerdan que eh, terminar el día era al atardecer o al anochecer? Bueno, ellas tenían que ir al amanecer, cuando llegaran prácticamente la salida del sol, y es lo que dice el versículo. Ya ha salido el sol. Y hace una diferencia con el relato de Juan, que dice que María Magdalena fue aun cuando ya estaba oscuro, esto en Juan 21. Sin embargo, todos los que fueron a la tumba del Señor Jesucristo llegaron cuando ya había luz, cuando ya había amanecido. Y el primer día de la semana que menciona este versículo podemos decir que es el día domingo. Por eso nosotros celebramos al Señor, celebramos su día el día domingo, lo cual por ningún momento reemplaza el día de reposo. El día de reposo es una cosa y celebrar el día del Señor, el día de la resurrección del Señor es otra. El descanso, el día de reposo, el día de descanso, de observación es uno, y el día de la celebración del Señor, de su resurrección, que venció la muerte, es otro. Entonces, ellos fueron el primer día de la semana, que es el domingo. En la forma que se estructura la semana judía, era el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Entonces, fueron a ver al Señor Jesucristo. Y esto también puede tener una idea de que el Señor Dios Todopoderoso, comenzó su creación con la luz, separando la luz de las tinieblas. Esto también es un asunto que hace relaciones que el Señor, el comienzo de su nueva creación, comienza con la luz, y esta es la gloria. También podemos ver la gloria de la resurrección del Señor. Bien, entonces vamos al versículo 3, dice, pero decían entre sí, caminando, cuando iban de camino a la sepultura, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Una de las conversaciones lógicas, ¿no?
algo que es obvio de pensar. Si vamos a una actividad, debemos de pensar en lo que necesitamos, pero ellos ya no lo pensaron antes, sino cuando iban de camino. Entonces, se estaban preguntando, como dice el versículo, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Quién nos va a permitir entrar al sepulcro? Esto refleja aún con mayor fuerza que no esperaban que el Señor no estuviera ahí, sino que siguiera muerto. Probablemente el Evangelio de Marcos y Juan Marcos está haciendo ese énfasis porque es la única vez que se ve en los evangelios que se hace esta conversación. Es la única parte donde aparece. Y podemos ver que también Juan Marcos está haciendo una, un énfasis al poder de la resurrección del Señor Jesucristo, porque es una obra poderosa y que supera todas nuestras expectativas. Va más allá de lo que nosotros podríamos haber esperado o merecido. Solo este evangelio relata esta conversación camino al sepulcro de las mujeres. Ellas, entonces nosotros entendemos que van solas sin ningún hombre que las pueda ayudar, ninguno de los otros discípulos o apóstoles que las puedan ayudar a mover la piedra. Pero también podemos ver que era una ingenuidad, porque si llegaban, no sé, si hubieran llegado el día sábado a ver y no hubieran guardado el día de reposo, si hubieran ido desafiantemente, de forma pecaminosa, al sepulcro el día sábado, se hubieran encontrado con la guardia, de la guardia de los soldados del Imperio Romano. Por eso era ingenuidad. No solamente estaban asumiendo que el Señor Jesucristo iba a estar sentado, o sea, iba a estar ahí en el sepulcro, aún muerto, pero estaban obviando que el sepulcro estaba, además de ser tapado por una gran piedra, estaba sellada y además había una guardia a la entrada. No tenían por dónde, no tenían por dónde entrar a la sepultura de Jesús y hacerle eh, estos cuidados. Y esto es lo que vemos en Mateo 27, 62, 66. Si me acompañan a Mateo 27, 62, 66, y que nos da un poco más de la perspectiva en relación a las cosas que ella no estaban asumiendo, las cosas que no estaban reconociendo el contexto con el cual se iban a encontrar, o que espera, o que lógicamente deberían haberse encontrado si no hubiese ocurrido la resurrección. Entonces vemos 62, versículo 62 al 66, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Hasta ellos lo recordaban mejor que los discípulos. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sillando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, si se dan cuenta, estas mujeres nuevamente creo que es algo normal en todos los discípulos de Jesús, que olvidamos sus palabras, olvidamos lo fiel que Él es para cumplir sus palabras. Bien, versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y esto fue para su sorpresa, es un asombro. Llegaron al lugar y estaba la piedra removida. El motivo de la piedra que fue colocada no era para evitar que Jesús saliera, como bien escuchamos en el Evangelio de Mateo, sino para que entrase alguien y fuese a sacarlo. Pero llegado el momento de la resurrección del Señor, nosotros entendemos que vino un gran terremoto y un ángel removió la piedra. O sea, no solamente no necesitaba la fuerza humana de hombres, sino que el Señor mismo se encarga de cumplir su propósito. El ángel vino, movió la piedra. Y esto está en Mateo 28, 2 y 4, y al 4. Dice, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió
porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Qué increíble, qué increíble. Probablemente cuando llegaron las mujeres a ver el sepulcro, vieron la piedra removida, pero no nos cuenta que vieron a las guardias. Probablemente después de haber estado inconscientes, porque cayeron como muertos, eso indica que cayeron inconscientes, sin sus sentidos, eh, sin sus sentidos, probablemente ellos ya hubiesen despertado y se hubieran ido, porque no dice el texto que los vieron. Y, y dice Mateo más adelante en el versículo 10 y 11 que ellos fueron donde los fariseos a decir lo que había ocurrido. Y ellos toman medidas para desacreditar todo eso que había ocurrido. Pero más que ahondar en eso, hermanos, podemos ver que solamente estos 4 versículos podemos ver que el evangelio del Señor es maravilloso, va más allá de la comprensión humana, más allá de las mismas expectativas y el poder que nosotros podemos tener. El evangelio viene al mundo, viene al mundo pecador y irrumpe en nuestra perversidad, pero no se limita por el mismo, sino que imparte de su gloria, trae la vida que hay en el Evangelio, trae la vida que le pertenece a Dios y que solamente Él puede dar. Y la resurrección es y será uno de los milagros más increíbles que nadie puede igualar. Solo Dios lo pudo hacer. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y está hablando de la salvación por medio de su evangelio. Todo su evangelio, todo el evangelio del Señor Jesucristo es imposible implementarlo el hombre. Solamente lo recibe el ser humano que viene en arrepentimiento y fe y se beneficia de ello, porque solamente Dios puede ejecutarlo, solo Dios puede entregar esos beneficios. Y debemos de saber, hermanos, que esto no es un esfuerzo mayor de Dios, por si se cruce por la mente. No es un esfuerzo. En Dios no existe el esfuerzo. Sus obras solamente Él las realiza y no se cansa. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, se habla que el Señor es poderoso, que el Señor está siempre con el mismo poder y que su poder no muta, no varía, Él no se duerme. Su poder es ilimitado y nunca por ninguna de sus obras es menguado. No hay ningún esfuerzo, Él simplemente hace las cosas. Y también podemos ver que esto es una manifestación gloriosa de su poder, de que Él da vida, que el Señor Jesucristo, como cantábamos y como vemos, es victoriosamente puesto sobre el pecado que se introdujo al mundo, la corrupción de la carne, la muerte y también el infierno. Además, que es superior, infinitamente superior a todas las obras que el diablo puede hacer. Dios es superior a todas esas cosas. Dios es poderoso y todas las otras cosas son débiles. Y por eso puede restaurarlas. Para el Señor no es imposible restaurar la vida del quebrantado, del que está muerto en delito y pecado. Entonces el Señor, así como remueve la piedra y la quebranta, puede quebrantar nuestra naturaleza corrompida para traerle vida, para entregarle vida. Y eso es el evangelio que predicamos, como leíamos en el comienzo, que la fe que imparte el Señor nos invita a centrarnos en su sacrificio por nuestro pecado, por tu pecado, por mi pecado, pero que también no queda solamente ahí, sino que Él da una solución. Él paga el precio, pero también trae la vida que el Señor quería entregar desde un comienzo, una vida eterna. Confirma que lo que fue consumado en la cruz es eficaz. Es eficaz para darnos el perdón, es eficaz para reconciliarnos con Dios, es eficaz para darnos la esperanza de vida eterna y que si morimos hoy, viviremos mañana. Y que Él es verdad, de que todo lo que dijo es verdad. Entonces,
Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, debemos de entender que el Señor Jesucristo no es como nosotros, no es como nosotros, que muchas veces decimos que vamos a hacer demasiadas cosas y tenemos todo un plan perfecto del día, o a veces tenemos expectativas muy altas de las cosas que vamos a hacer, pero a veces por diferentes circunstancias no podemos ejecutarlas, no podemos llevar a cabo todo. Incluso cuando nos aventuramos en prometer más cosas de lo que deberíamos haber dicho. Prometemos cosas que no están a nuestro alcance. El Señor Jesucristo no. Señor Jesucristo no. Dios no. Él prometió y Él cumple. Él prometió cosas que estaban totalmente a su alcance. Y nada de lo que dijo y nada de lo que prometió cae al suelo sin efecto, sin fruto. Todo lo que Él dice es cumplido. Entonces, nosotros como iglesia, como hijos del Señor, ¿qué debemos hacer? Venir y adorarle, venir y adorarle, buscar obedecerle a su palabra. Y también en la vida práctica, confiar, aunque nos cueste a veces tener paciencia con el hermano que es débil, invitarlo a confiar por medio del Evangelio, por medio de todas las obras del Señor, por medio de esta gloriosa resurrección. Y a veces el hermano que es débil es uno mismo. Hay veces que la desaventuranza de la vida que tú ves alrededor eh, te contagia y tu corazón cae preso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Miremos la cruz, miremos también la gloria de la resurrección de nuestro Señor. Habiendo estado sepultado, volvió a la vida. Y es una vida que, que es gloriosa y que ilumina a todo hombre que la ve, a toda persona que la ve cuando escucha el Evangelio. Entonces, podemos nosotros confiar y descansar en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que lo que Él dijo, lo que Él comentó y anunció que haría, lo hará. Entonces, cuando vengan esos momentos de oscuridad espiritual, tenemos que tener la confianza de decirle al Señor, perdóname, o decirle, Señor, sabes que esto me está pasando. Ayúdame a ver la gloria que hay en tu cruz y la gloria que hay en tu resurrección para el día a día. Bien, eso nos da lugar a nuestro segundo punto, que es, no está aquí. Jesús ha resucitado, y esto va de los versículos 5 al 8. Versículo 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Cuando entraron al sepulcro, esto es la parte exterior, separada de una habitación interna que estaba destinada para el entierro. Había una puerta y una puerta obviamente no como estaba el espacio, ya el espacio para pasar. Entonces había una cámara exterior y había una cámara o una habitación interna. Entonces ellas entraron la parte exterior y vieron una puerta y vieron a este joven que estaba cubierto de una larga ropa blanca. Tenían una larga ropa blanca. Ese era el ángel que había movido la piedra. Ese era el ángel que vino a testificar de la resurrección del Señor, que vino también a demostrar la gloria que hay en la resurrección. Y cuando entraron a donde estaba la habitación del entierro, donde estaba el cuerpo, ven que estaba vacío, ven que no estaba ahí. El, 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 el discípulo Lucas, el evangelista también, narra que había más de un ángel, que había dos ángeles en el sepulcro. Pero Mateo y Marcos, como es el caso, enfatizan al ángel que habló, que entregó esta buena noticia, que entregó esta buena noticia del evangelio.
esta buena noticia de que el Señor había resucitado y que todo lo que había dicho se cumplió y que su muerte es eficaz. Si hablamos de la resurrección, hablamos de que todo lo demás es cierto. Entonces, ellas cuando entraron, se espantaron. Se espantaron, vieron a este cuerpo divino, vieron a este cuerpo celeste que es un ángel, son espíritus divinos, celestiales, obviamente que se están dirigiendo a ti. Vas con la expectativa de ver una tumba cerrada, está abierta. Entras al lugar y ves que está vacío y luego entras al lugar donde estaba el cuerpo ubicado y ves que no hay nada y además de eso ves a un ángel. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Salieron espantadas, salieron con miedo, salieron con temor. Y el versículo 6 dice, más él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Es el ángel relatando y anunciando el evangelio. Estoy seguro que ese ángel fue, eh, a ver, por los demás ángeles también admirado, porque los ángeles en las escrituras muestran que la iglesia es vista por los ángeles al predicar el evangelio. Este ángel anunciando la gloria de la resurrección de Cristo también debe haber sido admirado en el grupo de todos los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que dice? Miren, ustedes buscan a Jesús Nazareno, sí, el que fue crucificado. Bueno, el relato nos muestra que el sepulcro estaba nuevamente vacío y que las mujeres estaban siendo invitadas a observar este gran hecho, este gran evento. La resurrección vemos que es algo central en nuestra fe y es lo que ellas estaban recibiendo. El Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí. Miren, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Acá vemos que él estaba argumentando, él estaba dando evidencias. Primero, de que él no era un ser humano. Segundo, que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y tercero, que el Señor había cumplido con su palabra y que se había levantado de entre los muertos. Y esta palabra que se utiliza para resurrección es directamente cuando alguien se para firmemente sobre sus pies. Ya, lo que está diciendo no es que nos lo llevamos, está diciendo, él con su propio poder se puso en pie. Eso es increíble. Por eso las mujeres vemos que están ahí, nuevamente, espantadas, espantadas. Estaban ahí sin palabras, estaban siendo testigos de la gloriosa resurrección, del glorioso y divino poder del Señor Jesucristo. Y esto es central, esto es muy central. Volvemos a lo que leímos en un comienzo. Si no fuese nuestra fe fundada en esta tumba vacía del cuerpo sacrificado de nuestro Señor Jesucristo, que está vacía, producto de que Él se levantó por el poder de Dios, nuestra fe es vana, es hueca y vacía. Pero, ¿qué es lo que nos sigue diciendo el versículo 7? Dice, pero id, decid a sus discípulos, ya Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Nuevamente volvemos a la idea del anuncio, de la buena noticia. El evangelio tiene que ser compartido. La noticia de que el rey ha nacido, de que el rey está siendo llevado a morir por los pecadores y que el rey ha resucitado, debe de ser compartido.
Y es lo que le dice el ángel. El ángel le dice, vayan, comuníquenselo a los discípulos, cuéntenlo, cuéntenlo. El evangelio, cuéntenle el evangelio que es real. Cuenten que lo que estamos viendo acá es una obra sobrenatural de Dios. Es un mandato, anuncien que Jesús ha resucitado, que de entre los muertos se levantó, que él mismo se puso sobre sus pies. Pero también cuéntenselo a Pedro. ¿Por qué añade esto? ¿Por qué no lo dejó así solamente? Díganselo a sus discípulos. ¿Acaso Pedro no es parte de los discípulos? Ya, creo que el Señor está pastoreando el corazón de Pedro. Increíble, directamente, un ángel del Señor le manda un recado, perdón, a Pedro. Increíble. ¿Por qué? Porque esto le servía a Pedro para no desmayar en su fe, porque ya la había negado, ya había llorado amargamente cuando el Señor estaba siendo golpeado, ya estaba, ya había sido acusado por la mirada que se cruzó entre él y el Señor. Entonces, díganle que el Señor ha resucitado, que Jesús Nazareno resucitó, y díganselo también a Pedro como señal para demostrarle que él también seguía siendo uno de los apóstoles. Qué amor más maravilloso, qué gracia más divina. Es más, el Señor le dice, está yendo a Galilea, díganselo a él también. Y si lo quiere ver, que vayan a Galilea. El Señor le había dicho, yo iré a Galilea delante de ustedes en Marcos 14:28. Entonces le estaba diciendo, vayan y véanlo. Si quieren encontrarse con él, ahí lo verán. Díganselo a Pedro. ¿Quiere reencontrarse con su Señor? Vaya. Entonces lo estaba animando, le estaba animando en su fe, dándole la fortaleza. Pero la fortaleza, miren, se encuentra en el Señor. El anuncio del Señor nos da fortaleza. No simplemente diciéndole ánimo, Pedro. No, el ánimo tiene que tener un sustento. Y ese sustento era que todo lo que dijo el Señor para salvarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestros pecados es confirmado por la resurrección. Cuenten el evangelio a Pedro y díganle que él también es parte de los servidores de Dios a pesar de su pecado, porque Cristo ya le perdonó. Es eso, entre líneas. Pero vemos más adelante en el relato que la falta de convicción de estas mujeres fue abrumada, fue opacada por esta duda, por este temblor, por este espanto. Entonces, no fueron directamente a Galilea. El texto dice que no dijeron absolutamente nada y que después el Señor se le apareció. Vamos al versículo 8, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Como vemos en este versículo 8, estas mujeres estaban abrumadas, no habían pensado en que el Señor se levantó, sino que estaban asustadas porque un cuerpo celestial, un cuerpo divino de un ángel les había hablado y todas sus expectativas eh, fueron desechadas. Entonces, el miedo les abrumó. Es más, el texto dice que huyeron, fueron huyendo mientras temblaban por la experiencia. El ángel les pudo haber causado una terrible impresión y vemos que es así, pero el asunto era que no obedecieron directamente, no obedecieron inmediatamente, pero nuevamente el Señor es maravilloso en su amor. El Señor nos pastorea, el Señor es nuestro pastor. Y es lo que quizás esas verdades no se le estaba viniendo a la mente cuando pensaban en Cristo, pero es verdad, el Señor había entregado su vida por sus ovejas. Él vino a servir y mire lo que nos relata en Mateo 28, versículo 7. Dice, nuevamente volvemos. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho.
Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿ya? Esto agrega algo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Esto es maravilloso. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ordenar? ¿O cómo podemos ordenar lo que dice Marcos con lo que dice Mateo? Fueron corriendo. Aquí Marcos dice que huyeron y el huir implica correr, porque tú no huyes un paso lento, a paso lento, no, tú huyes lo más rápido que puedes, si no, no sería huida, salieron caminando. Eh, entonces, salieron, dice, con temblor y gran gozo. Al parecer, podemos ordenarlo de la manera siguiente, que la noticia que les impactó en sus corazones le trajo gozo, pero en su calidad humana el temblor y el espanto de todo lo vivido les hizo dudar. Por eso vemos que el Señor nuevamente en el versículo 9 les tuvo que salir al encuentro y le dice, salve. Entonces el Señor pastoreó sus vidas, sus corazones, su incredulidad. El Señor mismo se les tuvo que aparecer para darle la fuerza, el poder para ir y anunciar el evangelio, que el Señor había resucitado. ¿Se dan cuenta cómo el Señor trata con la fe de cada uno de los integrantes de la iglesia, con cada uno de los que Él salvó, incluso de aquellos que estuvieron ahí, sobre todo con ellos? Eh, ¿Por qué? Porque el Evangelio va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros podemos elaborar. No, esto no es un guión humano, esto es una historia divina que el Señor escribió, que el Señor está llevando a cabo, que el Señor llevó a cabo. Y repite nuevamente las verdades dichas con anterioridad. El Señor les repitió lo que tenían que hacer. No teman, vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 10. El Señor les repite las verdades. Vayan y vean. O sea, cuéntenle. Y vayan también a Galilea, que me encuentren allá, me van a ver. El Señor trata con nuestra fe, mostrándonos su amor, acercándonos por su fidelidad, manifestando gracia y misericordia. ¿Y hacia dónde nos dirige? Hacia observar la verdad que Él reveló para que la obedezcamos. El Señor nos repite las cosas una y otra vez por su amor. El Señor no va a desechar a ninguno de su iglesia, a ninguno. A todos los que Él salvó, no los va a desechar a ninguno. Vemos a Pedro y vemos a estas mujeres que vieron el anuncio del ángel y aún así el temor las abrumó por más que hubiesen sentido gozo. El Señor, cuando trata nuestros corazones, por su amor nos guía a obedecer su palabra para que nos encontremos con Él, para que nos encontremos en comunión por medio de su palabra y su presencia, para que podamos disfrutar esa unión que ya tenemos y hemos creído. Y esa es la invitación que Dios le hace a todo creyente. Miren, todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Todo lo que es imposible que pudiese pensar el hombre, para Dios no es una locura. Lo que puede sonar una locura para el mundo no es una locura para Él, sino que es el medio por el cual salva. El sufrimiento de un hombre en una cruz y la resurrección, que es muestra de algo totalmente antinatural y que es sobrenatural. El Señor es glorioso, es divino, es maravilloso, y vemos que trata con cada uno de los corazones de los que Él salvó. ¿Hacia dónde nos dirige? A obedecerle, a obedecer sus palabras. Y esto es claro para nosotros. El mandato del Señor y siempre su guía va a ser para que obedezcamos sus palabras, para encontrarnos con Él. Ese es el propósito. Seguir el camino del Señor es encontrarnos con Él. Entonces, eh, es como cuando a nosotros nos dan una instrucción
y finalmente buscamos una vía alternativa de lo que nosotros creemos que podría resultar mejor. Y cuando ya hemos finalizado, terminamos viendo que la persona que nos dijo finalmente dice, no te lo dije. O sea, ¿cuántas veces te los tengo que repetir o cuántas veces te lo repetí? Bueno, el Señor es así, pero mucho más amoroso y a veces mucho más severo. El Señor ama y cuanto ama, también disciplina a los que somos desobedientes. Entonces, después de ver todo esto, hermanos, ¿qué podemos hacer? Debemos de agradecer. Debemos de agradecer que si hemos recibido la gracia que nos salva, estamos seguros. Estamos seguros por el amor de Cristo, estamos seguros por su gracia y que no nos va a dejar solos, no nos deja solos. Con la lucha con tu pecado diario, el Señor está ahí y te va a repetir las cosas constantemente hasta que tú comiences a obedecer para que puedas disfrutar de la comunión que Él ya te ha entregado y que quizás tú no has sabido cultivar. Después de todo esto, hermanos, ¿qué podemos hacer? Podemos tener afirmaciones. Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Romanos 8:33. Y no quiero que se malentienda. Si el Señor nos ha justificado, nos ha hecho reconciliados con Él, no significa que podemos hacer lo que queramos, sino podemos decir que a pesar de nuestra realidad que aún está contaminada por el pecado, sabemos que fue Él por su obra de gracia en la cruz y su resurrección que no nos eh, imputa pecado para ser condenado, sino todo lo contrario, nos entrega a nuestro favor su vida para ser limpios delante de Dios. Y también tenemos otra afirmación, debemos de confiar en el poder de la resurrección. Sí, cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos que es una obra maravillosa que alimenta nuestra fe y nos debería impulsar a obedecerle, llamarle y adorarle, como las mujeres cuando vieron a Jesús, le abrazaron y se le tiraron a los pies y le adoraron. Pero también pensemos en Efesios, Efesios 1, Efesios 1, versículo 18 y 19. Dice así, porque por medio de él, los unos y los otros, no, perdón, eso es capítulo 2, capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nosotros hemos vuelto a nacer, pero es como si hubiésemos vivido una resurrección en nuestros corazones, de haber estado muertos en delitos y pecados y ahora tenemos vida. Pero ese poder que nos levantó de entre los muertos espirituales, podemos disfrutarlos para vivir el Evangelio. Vivir en comunión con Cristo por medio de observar su palabra y tratar de obedecerla. Y aquí Pablo está orando para que los hermanos de Efesio y de otras iglesias locales de esa localidad pudiesen comprender que el poder de Dios está operando en nuestras vidas, así como el poder de Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Y así podamos distinguir cuál es la herencia del Evangelio, cuál es la herencia a la cual Él nos ha estimado ser receptores, recibir la gloria del cielo y que nos ayuda hoy a nosotros para andar el día a día. Así que, hermanos, vean el poder del Señor y refúgiense en el poder de su gloria. Refúgiense con las verdades
del Señor para enfrentar la debilidad de tu carne, para enfrentar la tentación que viene día a día, la que te va a venir más rato, sí, porque estás en este mundo y te vas a ser tentado. Recuerda el poder que operó en tu vida para ser levantado de los muertos espirituales, así como Dios levantó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo. Tenemos vida abundante y este poder ha sido derramado en nosotros por la fe y la obra del Espíritu Santo. Así que, amados, los animo a ver la resurrección y la resurrección del Señor Jesucristo que aún opera en nosotros. Ante eso podemos cantar aleluya. Así que vamos a terminar orando a nuestro Señor. Padre, en el glorioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, venimos a ti agradecidos por tu gracia, sabiendo que estamos seguros de que la muerte ya no tiene parte con nosotros, no tiene el dominio de nuestras almas, no tiene el dominio de nuestra vida, ni tampoco tiene el poder de nuestro destino, sino que todo lo contrario, tú has quebrantado todas esas cosas por tu Evangelio Santo, por la gloriosa resurrección. Podemos saber que tú has derrotado el imperio de la muerte, has derrotado el poder de Satanás y has desechado el aguijón del pecado. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti de que todas nuestras faltas han sido cubiertas por tu sacrificio y que nuestras almas han sido vivificadas por tu poder y nos has dado vida y vida eterna. Hoy disfrutamos esa vida eterna. Glorioso Señor. Y en esta hora oramos para que nos perdones cuando no sabemos fortalecernos. Ayúdanos a pastorearnos, Señor, y ayúdanos a ver cuando tú tratas con nuestro pecado, cuando tú nos pastoreas directamente, cuando envías a un hermano o una hermana para pastorear nuestros corazones y animarnos a recordar estas verdades. Ayúdanos, Señor, a obedecer en tu palabra lo bendito de tu evangelio. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer fiesta cada domingo, celebrando que tú venciste la muerte y vives para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.